¿cómo voy a resolver problemas? Ese es el asunto. Y muchas veces no solamente se da por la manera como resuelvo problemas, sino lo que estoy viendo es efecto, es problema, es causa, ¿qué es? Y muchas veces confundo el efecto con la causa. Y cuando confundo el efecto con la causa, ¿cuál es mi estrategia entonces para resolver? Entonces, en algún caso, te puedo dar un antipirético, resuelvo el efecto, pero resulta que la causa había sido toda una infección que había tenido, entonces no resuelto el problema, ¿no es cierto? Si no identifico bien el problema, la posibilidad de que lo resuelva es muy baja. Para que yo pueda resolver problemas no es cuestión de esfuerzo o pensar bien o más experiencia, significa más bien ser ordenado en las cosas. Si no tengo un mínimo orden, entonces no estoy improvisando. Para no improvisar entonces, tengo que someterme a determinados órdenes, o sea, tengo que ser ordenado. Parte del principal orden es identificar muy bien el problema y saber si ese problema es problema o es efecto o es causa. Hagamos un ejercicio, ¿no es cierto?, que después podría ser interesante que ustedes lo repliquen como cuestión rutinaria y normal en sus alumnos. Si eso lo hacen, no se imagina la diferencia cualitativa y cuantitativa que van a tener como pares de la universidad o de otro centro. Porque una de las falencias que habíamos ido viendo con Juan, ustedes saben la experiencia que tiene Juan, yo soy un micro al lado de él en las cosas que él ha hecho. Nuestros profesionales no están bien formados y no están capacitados para resolver problemas, sino para recitar. Son muy capaces para hablarte de muchas cosas, pero para resolver problemas no. Sigo dando vueltas y resulta que, entonces, ¿para qué te contrato? Entonces, ¿cuál es mi diferencia contigo? Entonces eres un poco más acercado a lo que parece ser el tema, pero más alejado a la solución. Y muchas veces, algunas veces, se plantean soluciones que no resuelven el problema, postergan o cronifican las cosas, más bien la vuelven más crónica. Esto depende mucho de la manera como yo percibo y he aprendido las cosas. Uno de los premios Nobel de últimos de economía es un psicólogo. Uno de ellos se llama el señor Kahneman, hizo un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y comenzó a analizar todo el tema de las decisiones de inversión en economía. A partir de su contribución es que la microeconomía en especial entró en crisis, porque resulta que la microeconomía nos decía, y la macroeconomía, que las decisiones de las inversiones de la gente eran racionales, o sea, todos éramos racionales para invertir. Los que han estudiado economía se acordarán, ¿no es cierto? Cuando estudiamos macroeconomía y economía, el hombre es racional para decidir. Encontró que no. Y encontró que el 85% de nuestros comportamientos son automáticos, pensar rápido, y solo el 15% son racionales. Y la racionalidad es cuando me detengo a pensar en algo. En el intervalo estoy calvo, inteligente, decía. Entonces, ¿ya por qué hago esto? Porque por supervivencia tengo que reaccionar rápido. Este organismo que tengo está hecho para supervivir, no está ni para conocer la verdad ni la felicidad, sino para supervivir. Y supervivir ha significado siempre reaccionar rápido, ¿sí? Imagínense hace 200.000 años, en un pajonal, y se mueven las pajas, ¿te animarías a ir a ver si era un león o era mejor escapar? Era mejor escapar, ¿no es cierto? Probablemente de 100 veces, una vez había un león que se lo comió a ese otro ñato, entonces se le dijo a la otra persona, cuando se mueve el pajonal, el león escapa. Yo ya ni entiendo por qué, pero escapo, pero es supervivencia. Ya. Ahora, ¿es real? No, pero es mejor equivocar 99 veces, ¿no es cierto?, a morir en una. La supervivencia y el comportamiento se ha limitado muchas veces a que mis creencias dominan mis acciones, aunque yo creo que soy inteligente y cierto. No, es automático. Fíjense cómo nos dejamos llevar por cosas que no son ciertas, que son lo que se denomina pensamientos, o sea, pensar rápido y pensar despacio. Entonces, el pensar rápido son patrones. Entonces, ¿qué somos nosotros, cada uno de nosotros? Un montón de patrones, de la mayoría de los cuales no son ciertas. Es un poco lo que sucede en la parte clínica, inclusive, cuando la gente viene a sufrir y le dice, ¿por qué sufres? No sirvo para nada. A ver, demostrame por qué no sirves. No, resulta es que su madre le dijo, se lo creyó. Entonces, soy lleno de patrones que me permiten decidir y que yo creo que estoy en lo cierto. Y así lo llevo a la parte profesional. Las reconstrucciones. ¿Cómo hago para no equivocarme haciendo estas cuestiones? Porque puedo tener un título, pero sigo actuando como pensar rápido, ¿no es cierto? En vez de pensar despacio, sigo cometiendo mis errores solamente con título. Entonces, este señor Kahneman hizo todo el estudio sobre inversiones, etcétera, y encontró que aún los que se creen muy inteligentes, que piensan mucho para decidir, no, decidían porque a quién le fue bien a él, entonces ha puesto lo mismo, no había habido racionalidad respecto a las inversiones, ¿no? Y muchas otras cosas. Estamos hablando de economía, por eso es que entró en crisis la macroeconomía y la microeconomía, y dijeron, no voy a decir tan racionales para decidir.
Después apareció otro señor que se llama Coleman, que habló sobre ingeniería en las empresas y en la economía, que ponen mucho en alternativa la manera como nos comportamos, que creemos que estamos en lo correcto, que todo el día somos racionales, y resulta que la mayoría de las cosas que hacemos irracional. No tienen una base muy racional, pero sin embargo hasta nos peleamos en la casa, ¿no es cierto? Entonces, una de las alternativas metodológicas para resolver esto, ¿qué hacemos entonces? Utilizaremos ese 15% entonces de ser racionales, ¿no? Pensar despacio. Y en ese pensar despacio, ¿es solamente la reflexión la que me va a servir? O sea, el ponerme a ver, pensaré, no, sino es cómo pienso. ¿De qué manera lo pienso? ¿Cómo encuentro las soluciones? Y de alguna manera, fíjense qué es lo interesante, puede ser que construya esta metodología y puede ser que me equivoque, ¿ya? Pero ¿saben qué virtud tiene? Que sé por qué me he equivocado. Además, mire, si no acerté, sé por qué no me he equivocado y tengo la capacidad de corregir. Sin embargo, si no actúo ordenadamente, ¿siempre sé por qué me he equivocado? No. Entonces, profesionalmente, lo que necesitamos es incrementar la posibilidad de éxito y reducir la de fracaso. Y para eso, entonces, se necesitan elementos para tomar mejores decisiones. Y de eso que han encontrado hasta ahora, una cosa muy interesante que se llama el marco lógico, que después los alemanes hablaron como el SOP, que tiene algunas variaciones muy interesantes, pero en este momento y de hace muchos años, el marco lógico está teniendo muchísima vigencia e importancia para la resolución de problemas, desde médicos, psicológicos, económicos, sociales, etc. Y en el caso de ustedes, están hablando de prevención. Unas cosas que yo leía sobre prevención es, ¿qué estoy haciendo sobre prevención? Estoy instalando nuevos comportamientos. Lavarse las manos para bajar, por ejemplo, lo que ustedes han hecho sobre el papiloma, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el papiloma no hay que poner esfuerzo, hay que comer mejor, no. Resulta es que tengo que lavarme las manos para tocarme y la aseo. Mire, tiene racionalidad, ¿no es cierto? Pero antes de eso, más bien había patrones en el cual la mamá decía, no te bañes cuando estás con tus reglas, o sea, todas las cuestiones que había y no precisamente servían. Entonces, ¿era el problema o era el patrón? Era un análisis de las cosas. Cuando comenzaron a tapar los agujeros que había para las vinchucas también, entonces encontraron perfectamente el problema para la solución. No es que dijeron, me ha picado la vinchuca y solamente me voy al síntoma, el efecto, sino lo tengo que erradicar para que no haya el asunto. Es la manera como yo resuelvo los problemas. Si no hago esto profesionalmente, ¿de qué contribuyo? O sea, no estoy ayudando. La formación universitaria inclusive no está haciendo énfasis en estas cosas. Entonces nos hemos vuelto muy repetidores de cosas. Entonces, ¿qué dijo Ana Frank? ¿Qué dijo no sé qué? ¿Qué digo en antropología? Lo que sea. Y repetimos historias que ahora la encontramos en esta inteligencia artificial. Y nuestro problema no es repetir. Si repito, soy culto, pero no soy profesional. Entonces, yo quiero resolver problemas. Y uno de estos temas se llama el marco lógico. Con esta pequeña introducción que les he hecho para convencerlos de que necesitamos pensar despacio,